Bueno, ya he puesto a grabar la pantalla mientras nos vamos conectando un poquito y lo que estaba hablando es que en la historia de Rayclon y Freshpack han ido siempre a la vez. Y me encanta, es una cosa que me encanta poner en valor, que es un software desarrollado íntegramente en España. Son de Cádiz. Los desarrolladores, la gente de marketing, toda la empresa está en Cádiz. No os penséis que esto viene de Estados Unidos, de algún país nórdico. Quizás Guay. el plugin o la colección de plugins más importantes que hay dentro de la visualización arquitectónica, pero que además también se abre paso en producciones cinematográficas, está desarrollado aquí en España y es que están a mano, o sea, que son una gente súper maja. Conozco a uno de los desarrolladores y una de las personas que siempre aparece de marketing, pero me mola ponerlo en valor porque, jope, es que hay veces que no lo creemos, que esto sea aquí. He intentado buscar para esta clase una escena no sé si habéis visto alguno de vosotros Los Anillos de Poder, la última serie que han hecho respecto al Señor de los Anillos, pero hay un par de escenas de una ciudad que están hechas con Raycon y Forestpack. Y más producciones a nivel cine están desarrolladas con estas herramientas. Y estamos en un momento súper dulce de aprenderlo. Para mí es el momento. ¿Por qué? Porque empieza a desprenderse de complejidades que traía, que a lo mejor eran muy enrevesadas, va a empezar a ser más complejo porque va a traer más funciones y estamos yo creo que en ese momento de impasse de aprenderlo en el momento oportuno. Entonces, bueno, pues por eso viene un poquito esta clase que va a hablar un poquito de qué es Rayclone y sobre todo vamos a ver qué podemos hacer y qué novedades tiene. Si alguno estáis haciendo la formación conmigo, sabéis que Rayclone está en dos especialidades, tanto en escala de detalle como en gran escala, ¿vale? Y a lo largo del máster se ven pequeñas pinceladas. Bueno, pues yo creo que arrancamos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Te gustaría preguntar algo de Rayclone antes de empezar? Veo gente Buenas. buenas, con la que no he tenido contacto previamente, que a lo mejor, yo qué sé. Yo tengo una preguntilla. Sí. Si queremos conocer Reclon, pero vamos a hacer el módulo de interiorismo, no escala de detalle y gran escala, ¿tenemos alguna manera o no En tiene tu tanto sentido? A ver, en el módulo, o sea, el módulo de interiorismo, tú estás en el curso de interiorismo, ¿no, Loreto? Sí, el máster, sí. ¿Estás en el máster o en el curso? Máster, máster. Vale, si estás en el máster, a lo largo del máster se ve y luego, sobre todo la parte de exteriores, y luego en el máster tú tienes que escoger una especialidad. Tienes animación, gran escala o escala de detalle. Ah, Tanto en gran escala como en escala de detalle se ve Raycon, ok, vale, vale. más en profundidad. ¿Vale? Ok. ¿Alguna preguntilla más? ¿No? Pues empezamos. A compartir mi pantalla. Y bueno, pues esta es una de las escenas. A ver, que tengo una pregunta por el chat. Ah, perdón, que no tengo mico, Claudia Guerra. Y no sé, me lo estoy haciendo el máster de Unreal, aunque supongo que será útil el modelado con 3ds Max. Al final, desconozco porque no sé si está oficializado. Esto así lo voy a contar sin saberlo a ciencia cierta si ya está o no está. Sé que Raycon quiere hacer incursiones en el modelado para Unreal. Al final, Unreal, yo no soy experto en Unreal, no desconozco un poco la parte de Unreal, algún día me meteré con aquello, pero sé que Unreal tiene bastantes cosas de modelado paramétrico y a lo mejor no tiene mucho sentido su incursión, pero sí el modelado paramétrico en Max. Entonces, se puede modelar muchísimas cosas. Sobre todo, vamos a poder modelar aquello que podamos extraer ciertos patterns, ciertos patrones
que se vayan repitiendo a lo largo de una matriz. Tenemos dos tipos de matrices, las matrices unidireccionales y las matrices 2D o de dos dimensiones bidireccionales, las cuales pues tienen comportamientos algo distintos. No es objeto de esta masterclass, pero a lo mejor lo podemos planificar para hacer una masterclass de introducción a Reclon y hacer unos tips rápidos. Podría ser. Bueno, pues vamos a ver, no sé si alguien ha hecho gran escala, pero esto es un ejemplo que se ve en el máster de gran escala, en la especialidad de gran escala. Bueno, pues esto es un edificio paramétrico en el cual pues yo voy cambiando los pisos y de forma aleatoria va saliendo distintas cuestiones. Bueno, la idea es hacer un edificio de estos un poquito más locos que se están poniendo de moda, ¿no? En función de el select base object, tengo una línea. Este ya le cuesta un poco porque además la previsualización y demás. Cogemos la línea, a ver si cogiendo desde aquí. ¿Veis? Aparecen las plantas. Podemos hacer bastantes cosas que me permitan pues tener un edificio. Esto es uno de los ejercicios que vemos en la parte de gran escala, quizás sea la práctica final. Este es el monstruo final de gran escala, ¿vale? Entonces, ¿qué nos aporta? Este otro edificio es un edificio propio de librerías de ellos. Tienen un producto que se llama, vamos a bajar, igual son muchos edificios, pisos 64, vamos a bajarlo un poquito. A ver, que se me queda. Ya llega un momento en el que esto sufre, pero si esto lo pasamos a una previsualización tipo boxes, cajas, ojo que los point cloud consumen bastante. No sé si me escucha bien porque está yendo con un poquito de lag Sí, sí, va bien. ¿Vale? Sí, Se oye bien, sí. Vale, porque como está calculando una escena, o sea, es un poco pesado en todo esto. Evidentemente, en el momento en el que interactuamos con el modelo y tiene que recalcularse todo, pues tiene un coste y dependiendo de lo difícil que sea la escena, mayor coste para el ordenador. Por eso pensé que quizá no se me escuchara bien. Vamos a intentar ponerlo. A ver, se ha puesto a 3. Ahí, perfecto. Y a boxes. Vamos a subir esto a 15. Se vea. Y para que veáis un poquito cómo está hecho este edificio, pues son macros inventados por ellos, tras macros, tras macros, tras macros. Esto sería su, su programación y todos estos nodos que vemos morados son macros. Entonces, si os fijáis, cuando yo doy doble clic a una macro, me puedo acceder a esta macro, que dentro tiene una macro, que dentro tiene otra macro y demás. Esto se puede llegar a complicar muchísimo. Yo, para el ejemplo que os muestro, esto ya es, si hacer un edificio quizás sea sacaros el cinturón negro de karate, esto sí que es ser un gran maestro. Eh, este edificio, por ejemplo, que es el que proponemos modelar, ¡ay! Tiene una contraseña. Ahora os enseño la contraseña. Uy, lo lío. Aquí está. Este edificio es mucho más sencillo. Combinamos arrays 2S en dos sentidos para conseguir tener este espacio. Bueno, pues voy a coger esto y vamos a ver algunas de las implementaciones que hay. Fijaros que este no es muy complicado, la verdad. Pues hay escenas bastante más complicadas, pero este nos va a servir porque una de las cosas que se echa de menos es el caos que surge con todos estos cables, alambres, suelen recibir el nombre de pato de espaguetis. Al final se va mezclando todo y cuanto más complicado, como habéis visto en otro, peor. Entonces, una de las implementaciones que han hecho es, bueno, vamos a intentar optimizar esto. Entonces,
podemos dar doble clic al cable y poner este punto intermedio que me va a permitir, pues oye, reorganizar un poquito la cosa, que no está mal. Otras cosas que nos va a permitir es utilizar un nuevo nodo que se llama link. Y este, si lo hacerlo de cero luego puede ser muy aburrido, pero si lo hacemos de primeras puede ser muy interesante. Fijaros, voy a coger este link y lo voy a colocar aquí. Fijaros que al tirarlo encima ha reconocido que estaba todo y se ha puesto entre medias. Y este es un link. Y ahora voy a colocar este link en otro de los cables. Entonces yo le puedo decir, oye, where's the link? Tenemos solid, dasset o hidden. Y resulta que me lo oculta. Entonces, si yo muchos de los elementos que voy a tener que son comunes a varios Rayclone, como ocurre con la spline, normalmente la spline es un elemento que siempre está en común y aquellos que hayáis hecho la especialidad no hace mucho, os encontraréis que hay algún parámetro que es un poquito difícil de hacer, porque sacamos la línea aquí, la línea va vinculado a todos. Ahora veréis un ejemplo. Entonces, esto nos va a permitir limpiar un poquito la interface, porque yo me puedo poner esto aquí. Eh, este no lo ha cogido muy bien. Y le digo que hidden. Entonces, cuando hago clic aparece, pero mientras no haga clic no aparece. Y esto va a permitir limpiar mucho, mucho la interface, que es necesario en muchos casos para limpiar. Luego, siempre nuestro módulo de notas, que me permite hacerlo más grande. Esta herramienta yo la he hecho muchísimo de menos en el editor de materiales de 3ds Max. Esto molaría mucho. Este es mi material de aluminio y hace esto porque le puedes poner los comentarios, puedes poner el título y una serie de comentarios que son súper interesantes para entender lo que hace. Ahora veremos otro ejemplo que puedo hacer. Entonces, en este aspecto tenemos esta mejora, que tenemos el puntito este que dando doble clic lo podemos hacer, que nos puede ayudar, o podemos cambiar, ocultar las líneas que conforman, que no es poco. Podemos utilizarla en lugar de hidden dasset, entonces, bueno, pues van con líneas de puntos. Bueno, puede ser interesante o no. Si no, siempre se puede utilizar simplificado, que es un pequeño puntito aquí, y al decirle hidden, pues tenemos todo esto. Pues fíjate, La olla donde no está prendida la cocina. ¿vale? Podemos trabajar así. Así que en este aspecto ha ayudado mucho. Otra cosa que mola mucho es que ya no tenemos que darle aquí a copy-paste. Con, presionamos Shift, hacemos clic, duplicamos un objeto. Ojo, que esto parece una tontería, pero es de esas mejoras de experiencia y de usuario muy necesarias. Para mí son casi igual de necesarias o más que el hecho de que el comportamiento esté más depurado. Si el comportamiento está bien, pero la forma de trabajar es súper incómoda, que es lo que le suele ocurrir a este tipo de cosas, pues tiene bastante penalizaciones. Entonces, creo que esta tontería, que puede parecer una tontería muy grande, nos ayuda muchísimo. ¿Vale? Bueno, visto esto, me voy a ir a otra escenita. No sé si tenéis alguna duda sobre esta escena. Mola mucho cuando ya alcanzamos estas cosas, estas cuestiones. Porque claro, esto ya me permite rellenar fondos de una manera muy, muy amplia. Y ahora sí tiene sentido por otra cosa que vamos a ver al final, que para mí es lo mejor que ha ocurrido a Raycon 6. Vale, pues dicho esto, nos vamos a venir aquí, a esta pieza. Algunos de los que estéis aquí presentes lo habéis sufrido y lo habéis visto. Al final, esto es la base de los edificios. Esto se ve tanto en interiorismo como o sea, a pequeña escala, como en gran escala, y es este módulo. Este módulo es totalmente paramétrico, podemos decirle cada cuánto queremos que salga
las piezas intermedias. Le podemos decir que la altura de zócalo varíe, creo que le puse un máximo de 1,50. Limité la, la cantidad de altura. Incluso este le dije que también podía ser dinámico y podíamos cambiarlo. Entonces, tenemos mucho margen de trabajo aquí. Entonces, ¿qué ocurre? No sé si lo habéis visto, pero por entenderlo un poquito, vamos a entrar a este Raycon y tenemos esto de aquí, el temido plato de espaguetis, que ahora, pues, a poquito que le pongamos el link, nos va a simplificar mucho tanto esta pieza como todas estas, y se van combinando. Pero sobre todo, otra cosa que os decía, documentar, poner una nota, documentarlo, porque lo que habéis hecho hoy, cuando estéis trabajando en Rayclon con la nariz pegada a la pantalla, os va a funcionar porque estéis en una dinámica de trabajo. Pero a no ser que estéis todos los días haciendo comportamientos dinámicos de Rayclon, no va a salir. O sea, la siguiente cuando lo abras vas a decir, bueno, pues a lo mejor debería haber apuntado qué hace cada cosa. Las notas son la leche. Y hay un detallito que han añadido nuevo, que es proteger con contraseña, que lo habéis visto antes. Si abrimos editor de estilo, que es lo que hemos hecho aquí, vamos aquí al estilo Protected by Passport. Y yo voy a escribir así en mayúsculas Oli. Afortunadamente esta contraseña no la pongo en ningún sitio. Oli. Le damos a OK, cerramos y cuando queremos entrar a este Rayclon y le damos a editor, nos dice, honestamente, ¿qué utilidad tiene? A mí personalmente no me parece que tenga utilidad. O sea, si eres huraño y no quieres compartir tu conocimiento con nadie, pues sí, puede ser útil. Pero si no, al final, de alguna manera, tienes que compartir ciertas cosas. Entonces, escribimos otra vez Oli, le damos a OK y tenemos acceso a esto. ¿Que queremos dejar que no tenga más contraseñas? Nos venimos aquí al Style, Protected y con esta vacía le decimos que OK. Ahora ya, cuando cerremos y volvemos a darlo, debería no volver a aparecer. Digo debería porque, bueno, entender que esta versión ha sido lanzada hace ya como 20, 30 días, algo así. En ese periodo ya ha habido alguna actualización, porque siempre hay algún fleco que mejorar. Y bueno, pues este es uno de ellos. Más mejoras. Bueno, pues una de las mejoras que creo que está muy, muy guay es que en lugar de seccionar nosotros la pieza a fuerza de slice o con el script que os pasaba de Rayclone Slicer, tenemos un modificador nuevo. Si venimos aquí, buscamos Rayclone Slice, es este de aquí. Me va a permitir seccionar mi figura igual que tenía seccionado esta. Fijaros que aquí, vamos a hacer esto un poquito más grande, tengo todas las cuestiones. Entonces, en X, el Start está aquí. Seleccionamos, lo activamos y lo desplazamos. Y esta va a ser mi pieza inicial. Para este ejemplo, por no dilatar mucho, lo que voy a hacer en lugar de un comportamiento dinámico, tanto de izquierda a derecha, o sea, en una dirección, como en el apilado de las dos, lo que voy a hacer es solo hacer dinámico su comportamiento de izquierda a derecha. Vamos a hacer un array 1S. El start, el end. Bueno, muchos sabéis que el end realmente podría ser el estar dado la vuelta con un mirror, pero bueno, lo vamos a ver. End. Le vamos a decir que el default, el ex default, está aquí, con lo cual lo que vamos a hacer es llevarlo desde el principio. ¿eh? Esto sí que es jugar un poco con el ratón así. Realmente tiene un poco de truco, si lo haces un poco al principio, luego, me he pasado. Tiene trucos si te pasa. Yo soy un partidario que si el end y el start son el mismo, pues pongamos 26 y 26 quizá, y aquí
Ahora fijaros que avanza un poquito más. Podemos poner esto. No me gusta el script que teníamos antes, se posicionaba en el centro y luego se hacía márgenes a los lados. Y eso me gustaba mucho porque te hacía una columna muy simétrica. Entonces, si yo me quiero quedar con esta porción de aquí, voy a hacer un poquito más grande, acerca de aquí. Tengo que ir señalándolo para ver este plano, porque si no, no veo el plano y es un poco lioso. Entonces, luego a partir de aquí me dice, oye, pues ya puedo sacar la siguiente pieza. Entonces, no tengo forma de saber que desde este centro, que sería la pieza que yo he seleccionado, mi pieza sea totalmente simétrica, sino que a lo mejor puedo tener un margen. Bueno, este sería, no, el default sería este, perdona. Vamos a hacer el default más para atrás. Por aquí. Esto podría ser un default, incluso podría hacerlo más pequeño el default. El evenly sería esta pieza de aquí, evenly sería cada cuánto aparece un elemento, por tanto vamos a generar este evenly. Y este evenly, vamos a poner la 100 a mano, así, vamos a seleccionar el X evenly, y ahora ya, con un poquito de precisión y cariño, lo ponemos aquí, y el siguiente, le podemos poner por aquí, algo así. Este sería el evenly. El corner podría ser el evenly igualmente, porque va a ser esta pieza. Esta pieza necesito que sea la del corner. La voy a marcar porque veáis un poquito cómo interactúa con ello. Si quisiera hacer un array 2S en dos direcciones, podría trabajar con el array en I, pero hasta aquí no es más, ni nada más que hacer. ¿Por qué hice este ejemplo apilando arrays en una sola dirección? Porque para mí, desde la perspectiva un poco del trabajo en diseño de interiores, sobre todo, pero yo creo que en arquitectura en general, hacer un panelado de paredes tiene mucho sentido si voy marcando una spline de contorno. No tiene tanto sentido si me tengo que crear áreas, que eso sería lo que me permitiría el array 2S. Entonces, para que funcione, he apilado de una manera un poco intuitiva, he apilado una serie de elementos. Primero el rodapié, luego la parte de zócalo variable, la parte de zócalo fijo, el panelado superior y la cornisa. Y bueno, pues lo que voy a hacer en lugar de dinamizarlo también en la altura, pues va a ser constante en esa dirección. Si quisiésemos hacerlo en altura, le habría metido primero un par de slides por aquí y habría hecho este mismo ejemplo para los tres. Pero aquí lo tenemos más o menos fácil. Vamos a generar mi reclam. Vengo aquí a reclam y generamos un reclam vacío por aquí. Y fijaros que vamos a hacer una cosa muy sencillita. Pues, un ejemplo bastante tonto, pero que me va a permitir trabajar. Vamos a poner esto así un poco, acomodarlo. Y vamos a coger un array 1S. Vamos a coger un spline. Y vamos a coger un segment, que es la geometría con la que yo voy a trabajar. Entonces, el segment le voy a colocar un link y aquí voy a colocar otro link, ¿vale? Y esto va a ir al default. Este spline va a ser esta pieza y va a ir a la spline. Y esto, vamos a coger este elemento. Vamos a decirle que sea un quick mesh. ¿Y qué me ha cogido? Pues todo. Y me lo está poniendo un poco como le está dando la gana. Ahora vamos a trabajar. Fijaros que ha aparecido aquí dentro de General, ha aparecido una nueva pestaña que se llama Ray Clone Slice. Lee la información del objeto, ya no tengo que tenerlo seccionado todo y demás, sino que lee la información del objeto y a partir de ahí trabajamos. Y fijaros que le puedo decir, oye, pues si este es el default, ponme el default y fíjate que está empezando por aquí. Vamos a decirle que esto sea hidden. Pues yo ahora puedo tener esto así. Lo duplico de esta otra manera y le digo, oye, el start, eh,
La verdad es que estaba intentando meter aquí a capón esto, pero a lo mejor no tiene tanto sentido. Tendría que duplicarlo dos veces. Pero le puedo decir, tú te pones en el start. Pop. Y le digo, aquí en lugar de ser el default, eres el start. Y ya le tengo. Disculpad, le voy a hacer a la antigua, no voy a poner el link. Yo creo que se va a entender mucho mejor. Todos estos intermedios lo voy a ahorrar. Fíjate que ya tengo el start y el end no lo tengo. Pues duplico con shift, le digo que esto sea el end y se lo aplico al end. Toma ya. ¿Qué vamos a hacer con el corner? Pues vamos a utilizar el corner. Esto lo conectamos en el corner. Se aparece la pieza aquí, pero no es la que yo quiero. Puedo seleccionar lo que yo quiero directamente aquí, que es el corner. El corner, vamos a tener que trabajarlo desde aquí, rules. Le vamos a decir que el tipo de corner que tenga un bevel corner y le vamos a dar cierto bevel. Igual el pasado, bueno, esto 10 y vamos a poner aquí symmetry. Desconectar esto es un momentito. No era este que yo quería desconectar. Este es el corner. Corner. Voy a quitar la pieza. Voy a poner en lugar del corner el evenly sí que funciona, que quizás sea la misma pieza, pero vamos a meter el evenly aquí, que está por acá abajo. El evenly. Eh, Venimos aquí. Vamos a meterle el bevel para que sea la mitad. No me está funcionando, a ver. Vamos a revisar un poquito la información. El corner. ¿Dónde estás, corner? Ah, amigo, claro, que me he pasado 6 pueblos. Amigo, claro. Esto es aquí. Y el Evenly le pasa lo mismo. Que se me ha ido la olla. Fijaros que mola mucho porque ahora ya sí funciona. ¿Veis? Había cogido una pieza mucho más grande, sobre todo de un lado, y por eso no estaba funcionando. Así que esto al default, porque es el default, si no me equivoco, esto al start y el end lo tenemos. Y fijaros que ya tenemos nuestra pieza en la esquinita. Y ahora podemos decirle que nos coloque determinado elemento cada X, que va a ser el evenly. Duplicamos esta pieza, le decimos que este va a ser el evenly, en este caso ha funcionado, vamos a poner corner porque quede bien organizado todo, y este va a ser el evenly, y se lo colocamos aquí. Me ha entrado aquí. ¿Cada cuánto aparecen estas piezas? Pues cada vez que me lo diga el array. Si me voy a rules, tenemos la pieza de evenly y en función de la distancia, perdón, que se me agota la pila del teclado, aquí. En función de esta distancia, podemos cambiarlo. Recordad que yo puedo exportar este parámetro a Rayclone fuera y que sea algo más dinámico. Puedo decidir, oye, pues que el panelado este aparezca cada 150 centímetros y lo podemos hacer. Fijaros que es súper cómodo, que tengo una pieza nada más, no tengo mis geometrías seccionados que me compliquen un poco la vida y tengo esto. No sé si os habéis dado cuenta de una cosa que acaba de pasar que no era común en Rayclone. ¿Alguien se ha dado cuenta? ¿Alguno de los que habéis trabajado? ¿Noemi? ¿Así de cámara armada? ¿Os atrevéis? Pues una de las nuevas mejoras. A ver, que Noemi sabe. Los desfases, que no ha habido error de desfase o algo. Ah, bueno, no, el error de desfase que te aparecía es porque estábamos compilando. No, no, Vale. no era eso. Tenemos el Always Display del Rayclone. Fijaros que me he ido de pieza
pero el editor sigue activo. Esto es una pasada, Ah, porque sí, yo porque cada vez que te salí. Ay, perdón. te salías. Sí, 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 sí. Ahora yo puedo seleccionar la línea sin que desaparezca esto. Esto es una verdadera pasada. ¿Veis? Esta es otra de las tonterías que dices, joder, vaya tontería, ¿qué? ¿Te gustan las cosas más tontas? Ya, pues las que me dan alegría en el trabajo. Es decir, si yo cada vez que me tenía que salir a comprobar una cosa, se me cerraba el editor de estilo, comprobaba, tenía que ir al Rayclone, volver a activar el editor de estilo, cambiarlo, decía, "Ay", y me he vuelto a equivocar y me vuelvo para atrás, de verdad, igual podían ir 5 o 10 minutos simplemente en ir de un menú a otro. Ahora lo tienes a mano. O sea, esto te gana tiempo. Entonces, esto es otra de las mejoras. Y bueno, pues otra de las mejoras que tenemos, que aquí es donde creo que empieza ya a cambiar la cosa, ¿no? Estos son mejoras de experiencia de usuario, el nuevo Rayclone y demás. Ojo que aquí es donde creo que realmente empieza esto a tener mayor color. Y es en las librerías. Las librerías para mí son claves en Rayclone. Actualmente tenemos aquí las librerías. Tenían muchos objetos, los han mantenido. La verdad es que no he bicheado si han cambiado alguna cosita o no, porque estos asientos Sí, siguen estando, que duelen. algunas cosas sí han cambiado. Sí, sí, no, me refiero que no sé si han cambiado a nivel material alguna cosa, pero esto duele solo con verlo. Ahora, estas cositas, por ejemplo, de aquí, pues ya empiezan a estar mejor hechas. Eh, de aquí habían cambiado, bueno, pues esto, ya veis. En los puentes han cambiado cosas, railways, streetlight, aquí han añadido muchas luces, semáforos, cuestiones de tráfico, interesantes. Yo, por ejemplo, que he hecho un mogollón de trabajos en los que tenía que poner cómo se iban a reconducir las calles y los peatones. Joder, el vallado de este tipo New Jersey, ahora haces una línea y ahora para adelante. Eh, Pavements, aquí hay bastantes cositas nuevas. Fijaros que las calles las han rehecho y han rehecho los materiales. Por tanto, esto es muy interesante. Estas siguen como están, pero han metido alguna cosita nueva, las cuales son dignas de mencionar. En total son 160 objetos nuevos. Creo que tiene un poco de trampa, que esos 160 objetos, pues prácticamente son tres, el resto son pequeñas variaciones. Pues, bueno. Ahí creo que podrían haber incluido alguna cuestión más, aunque por lo que sé, asociado a su línea de negocio, va a empezar a hacer objetos para Rayclone, que puede ser una línea de experimentación para el resto también, ¿eh? Entonces, bueno, pero claro, junto con esto hay una nueva mejora que es donde yo creo que está la clave, que es nos han hecho mucho más fácil la vida a la hora de crear nuestras librerías. Claro, y una vez que ya me he currado este panelado, una vez que yo me he currado estos dos panelados, vamos a intentar poner uno así al lado del otro. Y joder, a lo mejor me interesa guardarme esto en una librería. Y el día que yo mañana tenga que hacer otro panelado, pues simplemente sea llamarlo. Y a una línea, pues que igual que ponemos farolas de las que tenemos en librerías, o podemos hacer un lineal, podemos añadir nuestros panelados, la distribución de farolas que queramos, una farola más un árbol, árboles, podríamos añadir árboles, que puede ser muy, muy interesante, añadir árboles para que los alcorques que pongamos aparezca un árbol. Bueno, pues la forma en la que se actualizan las librerías ha cambiado para muy bien. Fijaros, tenemos aquí, abrimos la librería, ya he creado una nueva librería. Esto bueno, se crea, si nos venimos aquí a File, Preferences,
añadimos una y la ponemos en donde queramos estar. Básicamente esto nos habilitan perdón, esta carpeta tengo aquí, nos habilitan yo en recursos, he hecho una carpeta que se llama RC Oscar, Rayclone Oscar, y dentro tengo las herramientas de interiores. Pero a partir de aquí todo van a ser librerías. Esto es un folder, esto es un folder, y yo ahora podría crear mi propia librería. Si le doy aquí a botón derecho, le doy a crear librería y ya lo tengo. Y a esto decimos que lo renombramos y lo vamos a llamar panel. Panelados. Y fijaros que voy a salvar la escena. No pierda. En la carpeta que yo he hecho, fijaros que antes estaba interiors y dentro de interiors tenemos panelados. Vale, pues vamos a seleccionar estos dos. Botón derecho, Import Rayclone Objects from Steam. Me sale, oye, ¿te quieres crear una escena de Max para tener guardados tus objetos? Sí. ¿Quieres crear una librería de materiales? Si trabajáis con distintos motores de render es interesante. Si no, no. En mi caso, no. ¿Quieres que te recolecte todos los assets que participan en la escena? ¿Todos los recursos, las texturas? Claro, porque cada vez que te llame quiero que estés ahí, evidentemente. ¿Quieres que te cree una previsualización, un thumbnail? Sí. ¿De qué tamaño? Por defecto vienen 300, 800 funciona muy bien. Y le dices import. Fijaros, yo he creado mi librería, le digo todo esto, los thumbnails no son los mejores, pero ya tengo mi librería y si me voy a otra escena de... pero que funciona aquí, a otra escena, me creo un reclame y le digo, vamos a poner un corner porque si no, no se va a entender bien, refine corner, aquí le voy a decir que me genere aquí de librería, vamos a ver si hacemos un refresh, a ver cómo podemos refrescar esto, aquí, panelados, podemos, podríamos haber cambiado el nombre, tenemos que cambiar bueno, aquí las propiedades, podemos cambiar el nombre y demás, podemos hacer nuestros propios thumbnails, pero fijaros que con esto ya nos vale. Load Selection. Y aquí nos dice Spline. Ahora, a funcionar. Aquí puedo manipular todos los datos que ya tengo, está la textura aplicada y demás. Lo cual lo hace muy interesante. Muy, muy interesante. Y puedo acceder a su programación, que es toda esta, que no es poca. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, si yo me estoy currando un Rayclone y lo tengo medianamente pulido, me lo puedo guardar de una forma súper fácil en una librería. Y aquí es donde empieza a tener sentido Rayclone. Rayclone tiene sentido si cuando le dedicas un ratazo a hacerte todo esto, porque evidentemente para hacerme un panelado para una habitación tardo menos haciéndome el panelado a mano para esa habitación. Ahora, si le pierdo un ratito más y ya me lo guardo para siempre y empiezo a organizar bien mi librería, cada vez que tenga que hacer el panelado, en cuanto tenga la línea, esto es agilidad, pero os hablo de un panelado, de vallados, de edificios, de lo que sea. Tener nuestras piezas ya guardadas y preparadas para trabajar, esto marca la diferencia. Creo que aquí es cuando empieza Raycon a funcionar, no tanto en los objetos que han hecho nuevos, que sí es cierto que además creo que van a añadir más, que su intención es volcar todo su esfuerzo en Rayclone, van a añadir más, pero sobre todo nos han permitido que a nosotros nos resulte muy fácil. Antes había que hacer un jaleo para montarnos una librería de narices. No me guardo la escena, pero no me hago. Ya no botón derecho y para adelante. Entonces, aquí es donde empieza a decir, joder, ahora mi experiencia de usuario va a estar muy buena.
Y la siguiente, por lo menos bajo mi forma de entender Rayclon, o para lo que yo creo que puede tener mucho sentido Rayclon, que es, bueno, si voy a hacer edificios, voy a hacer ciudades, evidentemente yo voy a hacer un render de esa ciudad, pero a lo mejor esa ciudad la quiero hacer de día, la quiero hacer de noche, quiero que sea un fondo para mi escena, pero quiero un atardecer y quiero encender algunos edificios. Entonces era un problema porque yo podía distribuir objetos. Podría incluso distribuir los parallax, los fake parallax que hemos visto en algún caso para distribuir por dentro, pero eso no deja de ser un autoiluminado, por ejemplo, no deja de ser algo que no termina de tener luz. Y si yo pongo farolas en mi escena, pues quiero que mis farolas generen luz. Si yo distribuyo edificios y en esos edificios quiero que se enciendan las luces, porque se ha hecho de noche, pues quiero tener luz real, no quiero tener una falsa apariencia que no termine de funcionar. Y por fin lo tenemos. Y con esto creo que terminamos porque solo quedaría una cuestión que son los macro, que realmente yo no le doy tanto uso. Las macros serían, como todo esto ya una vez hecho, simplificado en un nodo para que solo sea conectar dos nodos. Bueno, pues yo creo que para vender está muy bien, lo que habíamos visto al principio en este editor de estilo. No había probado tener dos editores de estilos a la vez. Ay, no. Hubiese estado guay tener dos. Pues esto sería una macro. Dentro de esta macro hay muchas operaciones y para no tener todo esto visto, pues me lo ponen en una planta y todo lo que sea sale de fuera lo tengo. Esto ya os digo que esto es de gran maestro del Kung Fu. Que hay que haber trabajado mucho en Revlon, incluso estar un poco de la olla para llegar a este nivel, ¿eh? Bueno, vamos con los grupos, que es lo que yo creo que es muy, muy interesante para mí. Lo de las librerías y los grupos me parece que cambia mucho la historia. Y a borrar este reclon. Y fijaros, tengo una farola y tengo una luz. La luz la voy a posicionar donde me interesa, ¿sabéis? Un poquito por debajo y le voy a dar un poquito de direccionalidad. Oh. Entonces, ¿qué quiero hacer? Yo quiero distribuir esta farola y esa luz. ¿Cómo se distribuiría esto? Pues generando un grupo. Vamos a generar un grupo. Ya sabéis que yo tengo algún atajo de teclado, control G, es generar grupo y vamos a llamar RC de Rayclon farola. Fa- Farola. Ok. Ahora la clave de aquí es situar el punto de pivote donde nos interesa, donde queremos que la farola se apoye en el suelo, pues si no podemos tener algún problema y tendremos que jugar con los propios desfases. Entonces, o nos venimos al panel jerarquía, a Set Pivot Only, o presionamos la tecla Insert que está encima habitualmente de la tecla Suprimir. La ubicamos en el punto inferior y activar el midpoint momentáneamente, así que este aquí, esto aquí. Y a quitar el Affect Pivot Only y a quitar esto. Ahora me voy a crear un Rayclon. Y le voy a decir que me coja esta línea de farolas, por ejemplo. Creamos un array 1S, creamos un segmento y una spline. Esta spline va a ser esta de aquí, que vamos a conectar a spline. Y este segmento va a ser este de aquí. Este le vamos a conectar en el start, para que nos lo pongan al principio, en el end y en el evenly, para poder controlar cada cuánto sale una farola. Así que lo ponemos aquí en el evenly, en el default no, evenly, aquí. Y le vamos a llamar a la pieza y aquí lo tenemos. Si queremos que nuestra pieza, que nuestro punto nuestra pieza se sitúe exactamente en la línea, lo que tendremos que hacer es que el punto de pivote en el i no sea automático, sino que sea el pivote. Y ya lo tengo. Entonces, yo ahora podría decidir cada cuánto quiero que salga una farola. Está en milímetros la escena, por tanto, vamos
hacerlo un poquito más grande. Cada 5000 milímetros tengo la escena. Y como es tan exagerada, pues no aparece el punto final. No, pues no aparece el punto final porque está aquí. Ahí. Madre mía, de tres he fallado dos. Pero ¿qué ocurre? Que no me está metiendo la luz. Aquí hay una pequeña particularidad. Cuando queramos llamar a un grupo, no lo podemos hacer directamente con un clic. Tenemos que venirnos aquí. A ver, me está cogiendo. Aquí arriba. Donde pone Object. Clicamos y vamos a presionar la tecla H. Y esto, si os soy sincero, cuando lo he estado probando me ha fallado bastante. Ha tardado en salir la H. Aquí a Clear. Vamos a darle, ¿veis? Le doy a la H y no termina de funcionar. Que es Select by listado. Ahora está aquí. Fijaros que aparece aquí la geometría y este de aquí arriba es el grupo. Por tanto, si le doy aquí a Pick, fijaros que ha aparecido la caja. Esta caja es la farola a la luz. Está en QuickMesh. Vamos a ver si con Mesh aparece bien la luz. Nah, aparece solo con QuickMesh. Solo lo había visto con QuickMesh. Pero si hacemos nuestro render, un render rápido, vamos a ver aquí, vamos a render interactivo. Fijaros que las farolas, no sé si lo llegáis a apreciar, vamos a poner una V-Ray Light tipo Dome, vamos a bajar mucho la intensidad, a ponerle un HDR, hombre, de atardecer. Como tenemos licencias de V-Ray, que esto es clave, tenemos acceso a todos los HDRs que tenemos. Como siempre me pide que actualice, no hay vez que haya entrado que no haya pedido que actualice, y se lo aplicamos. Entonces, vamos a dar la perspectiva porque si no, no se ve bien. Vamos a añadir aquí el exposure, todo render fotorrealista que pretenda ser fotorrealista. Tenemos que recortar el Harley Burn y añadir un LUT o añadir un contraste realmente en un LUT. Pero bueno, vamos a utilizar el LUT que suelo facilitar para cogerlo. He formateado el ordenador hace poco, por eso no tengo como muy a mano con muchos atajos todo esto. Este equipo en de Dropbox, recursos, loot y vamos a coger este. Voy a bajarle la intensidad. Entonces, ahora vamos a poner aquí un plano y podemos coger esta luz que tenemos aquí en Lister y a esa luz le vamos a decir, oye, en lugar de 30, 300. Y fijaros que mi farola sale y ilumina. Esto es la leche, de verdad. Aquí todavía le falta, hay cositas que le van a faltar. Por ejemplo, si yo apago esta luz, no se me apagan las de las farolas. Tendré que hacerlo adrede, tendré que volver a cargar el modelo y demás. Pero ojo, que ya tengamos la posibilidad de distribuir por medio de unas farolas, por medio de un grupo, luces, para mí ya empieza a tener sentido todo. Luego quedarán cositas que depurar. Pero a mí ya me permite, pues eso, trabajar con esto y distribuir farolas y hacer mi imagen nocturna, que es lo que yo quiero. Porque no tiene sentido que pueda distribuir farolas y luego tenga que ir yo mano a mano poniendo luces donde aparecen las farolas y que de repente diga, uy, va, cada 5 metros es poco, vamos a ponerle cada 7 metros y luego tenga que mover todas las luces para acomodar la farola. Pues si os fijáis, podemos seguir cambiando cosas, podemos cambiar la temperatura de color. Yo suelo trabajar mucho con temperatura de color, lo ponemos a 3500 y se convierte esto en amarillo. Voy a poner esto mucho más bajito, 0,2. Si os fijáis, pues tenemos la posibilidad de ponerlo. No he probado nunca ponerlo invisible desde aquí, pero fijaos, se puede poner invisible. Esto es una pasada.
¿verdad? O sea, es que ahora empiezas a encontrar sentido de decir, joder, voy a poder resolver esta escena. Claro, es que esto lo voy a poder resolver ahora, porque con dos tonterías que queda, evidentemente queda mucho trabajo, mucho desarrollo, pero honestamente son cuatro personas, cuatro, creo recordar que me dijeron que eran 11 en todo el equipo, contando la gente que les modela, la gente que graba, por ejemplo, Paul, el tío de YouTube, también trabaja con ellos. O sea, eh, son cuatro gatos y tienen un pedazo de plugin de la leche. Y bueno, pues hasta aquí un poquito las novedades. Hay alguna más, pero creo que las reseñables, las importantes son estas, sobre todo estas dos últimas. Creo que es donde empieza ahora a empezar a hervir, ¿no? Como que estamos haciendo un potaje y empieza ahora a coger color. Y por eso digo que es el momento, porque muchas cosas que eran muy complicadas están saliendo, porque había cosas súper complicadas, empieza a facilitarse todo, pero además a darnos herramientas de trabajo. Lo he bajado, no tiene sentido no bajarlo. ¿Alguna pregunta? Hola, yo. Eh, Hola. He visto que en las carreteras, los modelos de carreteras, había una con un ángulo. Los ángulos todavía no, ¿no? No, ves, ahí ese, en el momento en el que ya metan los ángulos de las Ah. carreteras, ya Pero bueno, son, ese modelo sí que lo tenía, ¿eh? Tenía perdón. un... En uno de los modelos que salían de la biblioteca había una con ángulo. Sí, con ángulo recto se puede. Si el problema es cuando no hay Ah, un ángulo recto. vale. De hecho, bueno, es que tú estás en escala de detalle, creo. No, En no, en gran escala. Bueno, pues en gran escala hay ahí claro. una pequeña ñapa, pero siempre hay que hacer como una última curva para que vaya recto, porque si no, no hay manera. Es que no hay manera. De hecho, lo he estado hablando bastante con Paul, que es el que hace los vídeos de YouTube en inglés, y él me propone una solución. Yo tengo otra. Creo que tiene más sentido. O sea, a lo mejor creo que tiene más sentido la mía, por lo menos en la geometría que yo he generado. La veo más correcta, más acorde a lo que hacemos aquí, pero bueno, pues llegará el día que llegue. O sea, de hecho, fue una de las cosas que les pregunté. O sea, al programador, al dueño de la empresa que programa, le dije, ¿cómo hacéis para tener inserciones en una reunión? Y dijo, todavía no sabemos. Es lo que nos quita la vida, porque hay que analizar cuál es la intersección y cómo va a rotar eso. ¿Alguna preguntilla más? Bueno, pues si queréis lo dejamos por aquí. Cualquier duda que os surja después de la clase, o sea, no tenéis por qué ser ahora, pero si en algún momento dices, ahí va, pues podría haberle preguntado a Oscar esto. Si no sois del máster, si no sois de mi máster, que no tengáis acceso a mí fácilmente, decírselo a vuestro profesor, J, Miguel, Jorge o quien sea, que me lo va a trasladar encantados. Y si yo soy vuestro profesor, pues, pues no me preguntéis nada. Bueno, pues sin ni más dudas, he visto que Rafa se quita el micrófono. No, pero para dar las gracias y decir Ah, adiós. vale. Gracias. Bueno, chicos, pues nada. Buenas Vale, noches. hasta Buenas luego. Buenas noches. noches. Hasta luego. Gracias. Gracias.